El libro de San Juan, capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. 2. Y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacían los enfermos. 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Cuando Jesús estuvo en el mundo, siempre había quienes conseguían pan de él. Y mucha gente se reunía para experimentar su gracia. De igual manera, hoy en las iglesias están llenas de personas que se reúnen en cada salón de culto para realizar el servicio. Pero en aquella época, las personas que se acercaban a Jesús recibían pan o el perdón de sus pecados y recibían su gracia. Hoy en día, uno de los problemas más serios en los que asisten a la iglesia es que al preguntarle por qué creen en Jesús, casi todos responden que lo hacen para recibir el perdón de sus pecados y para ir al cielo. Sin embargo, incluso después de congregar 10 o 30 años en la iglesia, muchos no han recibido el perdón de sus pecados y siguen siendo pecadores. Esto no deja de ser un problema grave, porque la Biblia dice que Jesús fue crucificado y murió para perdonar todos nuestros pecados. Pero hoy en día, cuando los cristianos alaban, proclaman que no han sido redimidos por obra o plata, sino por la preciosa sangre del Cordero de Dios Jesús, cantan que han sido redimidos por su sangre. Pero en sus oraciones, todos se convierten en pecadores. ¿Qué es lo que está mal? Si eres pecador, debes ser destruido. Si eres pecador, debes ir al infierno. Mientras hay tiempo en esta tierra, parece no importar. Pero cuando estás frente a la muerte y sigues siendo pecador, si soy pecador, debería ir al infierno. El sufrimiento que experimentarán será indescriptible. De hecho, cuando era niño, aprendí en la iglesia presbiteriana que era un pecador. Pero mientras crecía y leía y volvía a leer la Biblia, me di cuenta una verdad de que sí, hay pecado, pero no era un pecador. ¿Por qué? Porque Jesús recibió el castigo en la cruz por todos mis pecados. Mis pecados fueron limpiados de manera clara. Si Jesús murió en la cruz por mis pecados, entonces mis pecados fueron lavados. Sin embargo, aunque no sé bien por qué, hoy en día muchos pastores convierten a todos sus miembros en pecadores. Así, el diácono es un pecador, el anciano es un pecador, el pastor es un pecador. Y cuando se enfrentan a la muerte, todos tiemblan de miedo. ¿Por qué? Porque si tienes pecado, debes ir al infierno. Muchos no saben realmente cómo recibir el perdón de los pecados si solo oran pidiendo perdón. Pero aún cuando oran, no saben si sus pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque si leemos la Biblia, está claramente escrito que nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Jesús. Aquellos que lo saben no deberían decir que son pecadores, porque nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Jesús en la cruz. Si nuestros pecados han sido perdonados, no debemos decirnos pecadores. Decir que somos pecadores es como decir que Jesús fue crucificado en la cruz, pero no perdonó nuestros pecados. Sí, Él perdonó nuestros pecados. ¿Por qué seguimos diciendo que somos pecadores? Es algo que no tiene sentido. Aún así hay muchas personas que dicen herejes a otros, se burlan de ellos y los critican. Lo primero que enseño a las personas que vienen a nuestra iglesia es que no hay nadie entre nosotros que no haya pecado. Todos somos pecadores, pero les enseño cómo Jesús perdonó nuestros pecados en la cruz para que reciban el perdón completo de sus pecados y puedan llevar una vida de creencia con seguridad. La mayoría de las personas que vienen a nuestra iglesia, excepto los que vienen por primera vez, testifican diciendo: soy pecador.
Ya no lo soy, porque mis pecados han sido limpiados por la sangre de Jesús en la cruz. Jesús perdonó todos mis pecados, así que ya no soy un pecador. Aunque, claro, entre los miembros existen diferencias. Sin embargo, la mayoría de las personas que asisten a las iglesias pasan 10 años en ellas sin recibir el perdón de sus pecados, 20 años sin recibirlo, y se preguntan cuándo recibirán el perdón y entrarán al reino de los cielos. Muchos permanecen como pecadores hasta la muerte, y al acercarse a la muerte, tiemblan de miedo. Esta es la realidad de muchas iglesias en Corea hoy en día. Al ir a la iglesia muchos dicen, soy un pecador. Señor, perdona mis pecados. Es una oración que se escucha con frecuencia, pero ¿cómo se enseña claramente cómo recibir el perdón de los pecados? Muchos siguen siendo pecadores a pesar de asistir a la iglesia, lo cual es realmente lamentable. Un día, mientras leía la Biblia, entendí que, aunque he pecado mucho, mis pecados fueron perdonados por la sangre de Jesús en la cruz. Antes de eso, claro, cantaba, no he sido redimido con oro o plata, sino por la preciosa sangre del Cordero de Dios, Jesús. Así cantaba, pero aún así me consideraba pecador. Hasta que un día al leer la Biblia comprendí que la sangre de Jesús en la cruz perdonó mis pecados por completo. Entonces, si mis pecados han sido perdonados por la sangre de Jesús, ¿cómo puedo seguir diciéndome pecador? Es algo que no tiene sentido. Si digo que soy pecador, parece que Jesús murió en vano, pero no, Jesús fue crucificado y murió para perdonar todos nuestros pecados. Así que, lleno de gozo, siempre me presento ante el Señor. Vivo con alegría por haber sido justificado y alabo al Señor. Los miembros de nuestra iglesia están realmente llenos de gozo porque han recibido el perdón de sus pecados. La alegría de los hermanos y hermanas que han sido perdonados es indescriptible, pero ahora pueden presentarse ante Dios sin temor. Aunque haya muchos que aún van a la iglesia, pero mientras siguen considerándonos pecadores, el canto que proclama que Jesús perdonó mis pecados en la cruz, por su sangre hemos sido redimidos. ¿Es una canción que cantamos con falsedad? No, no lo es. La sangre de Jesús en la cruz nos ha perdonado. Todos nuestros pecados han sido lavados. Y creer que nuestros pecados han sido limpiados es el verdadero camino para creer en Jesús. Al visitar muchas iglesias en diferentes países, he realizado muchas campañas y he predicado. Y en cada ocasión enfatizo lo importante que es liberarse del pecado, para que puedan proclamar, no solo con la boca, sino con el corazón, que realmente han sido redimidos por su sangre. Cuando esto sucede, quiero decirles que la alegría y la gratitud de creer en Jesús son inmensas. Gracias.